Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura para el signo de Libra. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Vamos a empezar Libra, nos dicen, asume lo que eres. El arcángel Miguel. Eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios, eres amado de todo corazón. Mi querido Libra, no sé por qué siento, cariño, que a lo mejor tú estás en una etapa de inseguridad, puede ser que a lo mejor quieras cerrar un ciclo, puede ser que a lo mejor quieras cambiarte de trabajo, pero tienes dudas, tienes miedo, como que te echas para atrás. Los arcángeles me están diciendo, Libra, tú tienes el poder, tú vas a poder lograr esto, o simplemente toma esa gran decisión ya. Es muy importante que tú mantengas la seguridad en tu vida. Es muy importante que tú tengas el autoestima muy alto, me están diciendo. Por eso que los arcángeles te dicen, asume lo que eres, cariño. Deja a un lado las inseguridades, deja a un lado la inestabilidad, que para todo va a haber solución. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot vidente de luz con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Vamos a ver. Ya me estoy recuperando, chicos, poco a poco de la operación. Hay una persona que está en tu mente o tú de repente sientes la conexión de él o de ella, porque tenemos aquí lo que es la carta del as de bastos. Esta conexión está vinculado más lo que es en la parte sexual o simplemente esta persona te atrae mucho lo que es en la parte física, ¿vale? Puede ser alguien de elemento fuego o puede ser que esté relacionado más con los placeres de la vida. Sale la carta del mago. Tenemos también aquí lo que es la carta del 4 de espadas, la carta de los amantes y tenemos la carta de la torre. Siento que esta energía que tú tienes en tu mente o esta atracción, como que me dice Richard, a mí me gusta esta persona, yo siento algo por esta persona. Cuando nosotros dos estamos juntos, como que hay química, como que fluye. Yo creo que ustedes dos se llevan muy bien lo que es en la parte íntima, ¿vale? O entre vosotros dos hay una atracción muy fuerte, pero tú tienes miedo perder. Tú tienes miedo de repente inclusive a los cambios. Puede ser que un grupo de vosotros tiene ya una relación, tiene ya una historia, pero sin embargo tu cabecita está pensando en otro o en otra. Sale aquí la carta del mago y sale la carta del 4 de espadas. Yo lo que veo, Libra, que la inseguridad que tú tienes en estos momentos es de repente perder todo. Es como si me dijeras, Richard, más vale pájaro en mano que ciento volando. Creo que tú tienes un poco de temor de perder algo en la cual tú has estado trabajando mucho por una atracción, por una relación o por una persona que tú has conocido, vamos a ser sinceros, como un choque y fuga, alguien de paso. Tenemos aquí también la carta de los amantes y tenemos aquí la carta de la torre. Veo que esta comunicación entre vosotros dos no se ha terminado, a pesar que a lo mejor me dice Richard, yo con él o con ella ya no quiero saber nada, o simplemente le he dicho las cosas que yo pensaba, pero sale la carta de la torre, cariño. Y la carta de la torre me está diciendo, va a empezar a haber cambios en la comunicación o simplemente ese bloqueo que existía en la comunicación entre vosotros dos va a cambiar, ¿vale? ¿Por qué te digo que esta persona, ustedes dos han roto como el contacto? Porque mira, si tú te das cuenta con la carta de Rey de Espadas, esta persona te piensa, pero sin embargo también recuerda de repente situaciones que han vivido vosotros dos. Es una persona que puede ser delgado o delgada, yo diría mayor de 30 años. De 30 años para arriba, pero tú toma la edad que mejor suene contigo. Veo que esta persona algo lo come la cabeza. Puede ser que esta persona tenga una historia, puede ser que esta persona de repente influya a alguien en su entorno o la familia o puede ser también la relación que tiene actualmente, porque muchos de vosotros tienen lo que es una relación a escondidas. Sale aquí la carta del as de espadas y sale la carta del 7 de copas. Veo que también de repente me dice Richard, a pesar que esta persona está dentro de mi mente, a pesar que la conexión está muy fuerte entre vosotros dos, yo siento que muchos de ustedes lo único que quieren es liberarse. Por eso que las cartas me están diciendo, Libra, tú tienes que asumir o tú tienes
tener claro de que tú tienes el control de esta situación, que tú tienes prácticamente el poder. Si tú quieres tener contacto con esta persona, lo vas a obtener, pero para esto también hace falta cambios. Creo que muchos de ustedes están en una relación oculta o muchos de vosotros no quieren aceptar de que hay una atracción muy fuerte con él o con ella. Esto también puede ser tranquilamente para aquellos que recién están conociendo a una persona, que a lo mejor de repente lo único que existió con ustedes fue algo sexual o fue algo físico, pero sin embargo en tu cabecita está, ¿tendrás sentimientos como pareja, como relación o simplemente lo nuestro ha sido una aventura más? Veo que la conexión es muy fuerte, pero sale mucho las cartas de liberación, cariño. Sale mucho las cartas de que creo como que tú te estás un poco agotando con esta relación, con esta historia, porque me dicen, en este momento Libra lo que quiere es libertad. En este momento lo que quiere Libra es como si en algún momento de tu vida tú dices, Richard, hubiera deseado no haberlo conocido jamás. Hubiera deseado de repente no haber tenido ese encuentro o ese acercamiento con esta persona, porque me hablan de liberación y sale aquí la carta del carro. Mira que te cuesta, porque yo veo que aunque tú vayas luchando, aunque tú de repente no quieres aceptar de que este sentimiento va creciendo más, más y más, es más fuerte, tú quieres soltar, pero sin embargo te me despiertas en las madrugadas, sin embargo te sientes mal, de repente por la respuesta que ya has dado o simplemente por el contacto que no está fluyendo muy bien con él o con ella. Sale la carta del carro. Muchos de vosotros, este alejamiento o esta energía de que tú quieres soltar a esta persona es porque a lo mejor de repente tienes planes de hacer un cambio en tu vida. Puede ser que tú, Libra, tranquilamente, o quieres cambiarte de trabajo, o quieres cambiarte de ciudad, o quieres cambiarte de país también. Pero sin embargo, hay alguien que está en tu cabecita. Pero tú dices, o eres muy realista, la palabra clave, eres muy realista y dices, Richard, creo que esta situación no me lleva a nada y es mejor que yo cierre ya con este capítulo de mi vida porque mi futuro es otro. O porque simplemente tú tienes a una persona a tu lado y me dices, Richard, yo con él o con ella, lo único que vamos a tener es algo sexual o es algo físico. El otro punto, te atrae mucho una persona, pero hace falta comunicación, hace falta de repente que tú des ese gran paso o simplemente que vosotros retomen el contacto. Vamos a ver signos, ¿vale? Vamos a ver signos. A ver, mi querido Libra. Me sale un Piscis, Géminis, Aries, Virgo y me sale un Leo. Te enseño las cartitas. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. Hay una persona, cariño, con la cual tú siempre está en tu mente, ¿vale? Siempre tú lo recuerdas. Ellos también te recuerdan. Por eso te digo, aunque la comunicación de repente en estos momentos no es muy fluido entre vosotros dos, ambos se piensan. Hay una atracción entre ustedes, te soy sincero. La letra C, la letra S, la letra B y la letra D. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, Libra, qué nos quieren decir. Algo de economía, ¿vale? Es una lectura cortita, pero vamos a ver qué nos quieren decir algo de economía. Y luego te voy a sacar una carta guía también. Me sale la carta del mundo, me sale la carta del mago, la carta de los enamorados y la carta de la estrella. Mi querido Libra, si tú quieres de repente hacer un cambio en tu vida, esta semana o a partir de que tú mires esta lectura, es el día indicado, te soy sincero. Porque a mí me dicen, ya todo en la economía se ha cerrado, pero para bien, porque tienes la carta del mundo y tienes la carta del mago. Entonces me están diciendo, algo fantástico ya se concretó en tu vida o algo maravilloso se va a concretar en tu vida. O has tenido esa respuesta o esa comunicación, la cual te va a llevar lo que es al éxito. Por eso te digo, si tú quieres hacer un cambio, si tú de repente quieres empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio, esta semana o a partir de que tú mires esta lectura es ideal para ti. Vamos a ver una carta guía. Esta carta que ha saltado. A ver, Libra, ¿qué nos dicen? Nos están diciendo, la carta del sacerdote. A mí lo que me están diciendo aquí, cariño, no trates de repente de complicarte tanto la vida. ¿Por qué? Porque para ti hay un futuro más adelante. Lo que tú tienes que hacer es vivir el presente.
Creo que muchos de ustedes se lo pasan pensando, meditando si esta relación vale la pena, si vosotros dos van a llegar lejos, si me amará o no me amará. A mí me dicen, vive el presente, sonríe el presente, que lo mejor está por llegar, pero todavía hay un camino por delante. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Comenta, comparte y suscríbete. Hasta la vista, Libra.